Gloria a Dios. Gracias y paz, amados. ¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a todos. Les saludamos desde aquí. Bienvenidos a esta reunión de la Iglesia Gracia y Fe. Una vez más estamos conectados y estamos preparados para seguir aprendiendo y para seguir creciendo en el conocimiento de nuestro amado Señor Jesucristo y, como ya saben, en el conocimiento de la naturaleza de nuestro Padre. Esa es la serie que estamos llevando a cabo los domingos con el favor de Dios, y eso es lo que vamos a seguir haciendo hoy. Así que vamos a ir esperando a que la gente se vaya conectando. Aquí ya son las 6:01 de la tarde en el momento que estamos conectados en directo. Volvemos a tener un poquitito de calor por estas zonas, esperando ya que llegue el otoño en breve. Pero bueno, mientras tanto seguimos con temperaturas de verano. Habíamos tenido unos días de refresco, pero vuelve el calor. Así que bueno, a ver, ¿qué tal les va a todos ustedes? ¿Desde dónde nos van saludando? Como digo, esperamos que la gente se vaya conectando. Y mientras tanto, pues aprovecho este par de minutitos para poder compartir la enseñanza y que de esa manera más personas puedan conectarse también y puedan ser edificados. Así que voy a compartir por aquí. Ya nos saluda Lucía desde Pereira, Colombia. Un abrazo muy fuerte para usted y para toda su casa. Y ya vemos personas que nos van saludando. Tenemos a Lauri, a José, a toda la familia. Un abrazo muy fuerte. Pastor Antonio Manuel Samillán. Un abrazo muy fuerte, amado. Tenemos también a la familia Suárez Torres y algunos se me han ido. Así que, gloria a Dios. Tenemos a Alejandra. Tenemos a Óscar desde Chile. Un abrazo muy fuerte. Así que bueno, la gente se va uniendo. Tenemos a Maritza desde Lima, Perú. A Juan también. Un abrazo muy fuerte. Tenemos a Rodney y a Naida. Un abrazo muy fuerte. Les amamos. Gracias por estar ahí. Pastora Mary. Un abrazo fuerte hasta Las Vegas. De parte de mi esposa Keila y de mi parte. Gloria a Dios. Hoy seguiremos con la naturaleza del Padre, semana número 7. Vamos a hablar de algunas cositas importantes que creemos que serán de edificación. Así que damos gloria a Dios por ello. Mientras tanto, me disculpan que sigo compartiendo, sabiendo que Dios es bueno siempre. Qué maravilloso es ese entendimiento, saber que Dios es bueno siempre. Gloria a Dios. Compartimos por aquí. Y ya nos disponemos para orar y para dar gracias a Dios por este hermoso tiempo de edificación, donde seremos enseñados por Él. Así que gloria a Dios. Qué bueno saber que desde diferentes partes del mundo estamos conectados para poder ser edificados. Qué maravilloso es el Evangelio, ¿verdad? Qué maravillosa es la gracia de nuestro buen Padre, y saber que estamos en diferentes países como Chile, Perú, México, Estados Unidos, desde diferentes lugares, todos los que están cerca, más lejos, pero que podemos estar conectados sabiendo que somos un solo cuerpo, que somos una sola iglesia, que estamos en Cristo y que aquí seguimos extendiendo el reino de Dios y siendo edificados con la enseñanza. Amén. Siendo edificados para poder llevar a cabo esa extensión del reino en la tierra. Nos saludan desde Cumaná, Venezuela también, a Deli, tenemos a Elsa y tenemos a Hilda, que ya lo he aprendido ya. Así que un abrazo para
para todos. Hoy aquí tenemos a Ángel y Joana, están aquí presencialmente con nosotros y, bueno, siempre lo decimos que nuestras puertas están abiertas. Obviamente para los que están lejos a lo mejor querrían estar aquí, ¿no? Acercarse un día y que sepan que aquí tienen su casa, pero los que quieran pueden venir y participar de la reunión también presencial aquí. Querido Prudencio, un abrazo muy muy fuerte, amado. Nos acordamos mucho de usted, así que gracias por estar también siempre fiel ahí. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por este hermoso tiempo y vamos a prepararnos para la enseñanza. Ya sé que ustedes están más que preparados con su Biblia, con su libreta, con su bolígrafo y que estaremos aproximadamente esta horita que tenemos por delante para poder crecer en entendimiento y en conocimiento de la naturaleza de nuestro Padre. Pero vamos a dar gracias a Dios, así que si usted puede, allí donde está, vamos a cerrar nuestros ojos. Un abrazo también para Zacarías. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a dar gracias a Dios. Papá, queremos darte gracias. Gracias. Siempre hay motivos para agradecerte, siempre hay motivos para alabarte, para glorificarte, para exaltar tu nombre. Gracias porque podemos disfrutar de esta identidad de hijos, de esta posición de hijos amados. Podemos disfrutar de esta comunión perfecta contigo, sabiendo que en cualquier momento, en cualquier oportunidad, nosotros hablamos y tú nos escuchas. Estás atento a nuestras oraciones, estás atento a nuestra voz. Y te damos gracias por ello. Gracias porque aquello que nos importa, a ti también te importa, porque tú eres nuestro Padre amado, nuestro Padre bueno. Pero gracias también porque tenemos el privilegio de poder oír tu voz. Gracias también porque tenemos el privilegio de formar parte de este cuerpo glorioso, de esta iglesia triunfante aquí en la tierra. Tenemos el privilegio de extender tu reino y de saber que ahora también nosotros anhelamos aquello que tú anhelas. Y es la extensión de tu reino aquí en la tierra, reunir todas las cosas en Cristo. Gracias, papá. Gracias por Cristo Jesús y por su obra completa. Gracias por ese sacrificio perfecto, por esa sangre derramada y también por esa resurrección gloriosa. Gracias porque en Cristo estamos, hemos sido bautizados, hemos sido sumergidos y revestidos. Y es por ello que podemos disfrutar de esta comunión perfecta contigo, sabiendo que somos uno contigo. Gracias por el privilegio de ser templos del Espíritu Santo. Papá, oramos en este momento dándote gracias y creyendo y orando para que el conocimiento fluya con total libertad, sin que nada ni nadie lo pueda impedir. Oramos también para que los ojos de nuestro entendimiento se abran y que podamos ver aquellas cosas que hasta hoy no habíamos visto. Te pedimos que tú nos hables, te pedimos que tú nos enseñes. Venimos con una actitud de querer aprender, venimos con una actitud de querer seguir creciendo en conocimiento, de poder seguir creciendo en entendimiento. Oramos para que Cristo sea formado en cada uno de nosotros cada vez más y más, que Cristo pueda ser revelado a nuestras vidas cada vez más y más, y que ese Cristo que habita en nosotros esté continuamente manifestándose a través de nosotros, y que de esa manera podamos ser de bendición y de edificación a aquellos que nos rodean. Gracias, papá. Gracias porque en Cristo fuimos reconciliados contigo. Por eso hoy te pedimos que tú nos hables una vez más. Inclinamos nuestros oídos para estar atentos a tu voz, para estar atentos a tu palabra. Queremos que nos hables y que nos des la palabra que necesitamos oír. Creemos que tu palabra es sembrada en buena tierra y que produce resultados y que cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Gracias, papá, por mentes siendo renovadas, por vidas siendo transformadas por el poder de la palabra de tu gracia. A ti sea por siempre la gloria y la honra. No hay nadie como tú, solo tú eres el Dios todopoderoso. Pero tú eres nuestro papá. Es verdad que eres el Shaddai, el más alto, nadie te supera. Pero también es verdad que venimos a ti como hijos amados, con la confianza, con la seguridad, aleluya, de saber que tú nos amas incondicionalmente. Gracias.
Papá, oramos una vez más por cada persona que recibe esta enseñanza allí donde ellos estén, creyendo que se manifiesta tu gloria a través de ellos, que se manifiesta tu presencia allí donde ellos están. Sabemos que tu presencia habita en nosotros, pero oramos por una manifestación de tu gloria y de tu presencia también allí donde nosotros vayamos, a través de nosotros. Creemos que se manifiesta sanidad en cada cuerpo ahora en el nombre de Jesús. Ordenamos a todo malestar, todo dolor, todo síntoma que desaparezca ahora de los cuerpos. Cualquier enfermedad desaparece ahora y te damos gracias porque creemos que Jesús llevó todas nuestras enfermedades, que Jesús sufrió todos nuestros dolores y que por su llaga hemos sido nosotros curados. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias porque hay provisión en cada casa, hay provisión en cada vida. Gracias por buenos trabajos, por promociones en los trabajos. Gracias, papá, por familias sirviendo a tu plan, familias enteras sirviendo a tu propósito. Nuestros hijos, nuestros nietos, manifestando la vida de Cristo allí donde vayan. Manifestando la vida de Cristo allí donde vayan, extendiendo tu reino allí donde vayan. Gracias, papá. Gracias, papá, porque Cristo es nuestra sabiduría para poder educarles en los principios y en la cultura de tu reino glorioso. A ti sea por siempre la alabanza. Gracias, papá. Gracias, papá. Estamos expectantes, sabiendo que tu palabra nos cambia. Aleluya. Tu palabra nos cambia. Oro una vez más para que yo pueda ser un instrumento en tus manos. Te pido que hables a través de mis cuerdas vocales y que pienses a través de mi mente. Y yo te doy gracias, porque en tu favor inmerecido, en tu gracia maravillosa, nos has hecho ministros competentes de este nuevo pacto. A ti sea la gloria por siempre y para siempre, la alabanza, toda honra y toda adoración. Aleluya. Gracias, papá. Gracias por este tiempo. Gracias por este tiempo que podemos disfrutar en ti. Gracias, papá. Disfrutando en ti junto con el cuerpo de Cristo, con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Aleluya. Gracias, papá. Gracias, papá. Eres tan bueno. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Amén. Dios es bueno siempre. Amén. Amados, un saludo para todos. Sean todos bienvenidos a esta conexión, a esta reunión en directo. En este momento, si usted está viendo el vídeo en otra ocasión, pues también un abrazo fuerte para todos. Ya saben que si quieren pueden darle al botón de compartir, no les va a costar nada y posiblemente esta palabra pueda edificar a más personas. Mandamos un abrazo a todos, posiblemente me he dejado sin saludar a algunas personas, pero tenemos también al pastor César desde Tijuana, México. Un abrazo muy fuerte para usted y para su casa. Gracias por estar ahí. ¿Qué les parece si comenzamos? Vamos a poner el audio en marcha también. Ya saben que tenemos las diferentes plataformas, YouTube e iVoox. Estamos retrasados en los audios de iVoox, pero nos vamos a poner al día. Hemos tenido un tiempo de descanso y ahora toca ponerse al día con todo. Así que ya hemos subido algunos vídeos a YouTube. Todavía estamos retrasados también con un par o tres de enseñanzas y con todas las de las últimas semanas de agosto en iVoox, pero eso también pronto lo resolveremos. Así que ponemos el audio en marcha. La naturaleza del Padre, semana número 7, y damos gracias a Dios por esta serie de enseñanzas que creemos que está siendo de edificación para cada uno de nosotros. Venimos hablando semana tras semana y vamos a ir viendo en diferentes lugares de la palabra cómo Dios siempre ha sido un Dios bueno. Amén. Y cuál ha sido su naturaleza por siempre. Porque Dios no cambia, esa es la realidad, ¿verdad? Y cuando nosotros entendemos que Dios no cambia, yo quiero que me acompañe un momentito y cuando le diga el pasaje no se me asuste nadie ni le den al botón de fuera, 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 no. Malaquías capítulo 3, pero no se asusten, no.
No se asusten. Algunos dirán, ¿por qué me tengo que asustar? Algunos quizás no están familiarizados, pero bueno, muchos hemos estado familiarizados mucho con este pasaje, ¿no? Así que por eso hago la broma de que no se asusten, ¿no? Malaquías capítulo 3, Antiguo Pacto. ¿Y por qué me tengo que asustar, Kenneth? Bueno, este es un pasaje conocidísimo para aquellos que quizá no lo saben, que creo que la gran mayoría lo sabrán, pero es un pasaje conocidísimo para hablar de los diezmos, bajo el Antiguo Pacto, pero que se usa mucho para hablar de los diezmos bajo el Nuevo Pacto, lo cual no tiene sentido porque los pactos son diferentes. Pero bueno, por eso les decía, no se asusten, no desconecten, manténganse ahí, porque no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del verso 6. Vamos a hablar del verso 6. Todos tranquilos, ya nos hemos relajado, ¿sí? El susto inicial ya se ha ido. Todo esto para sacarles una sonrisa, ¿eh? No sé si les gustan las bromas o no, pero todos para sacar una sonrisa. Malaquías capítulo 3, verso 6. Dice así, que es de lo que estamos hablando. Porque yo, el Señor, no cambio. Porque yo, el Señor, no cambio. Por esto, fíjese qué expresión, ¿eh? Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Fíjese qué expresión. Porque yo, el Señor, no cambio. Es decir, cuando lo veamos, no será hoy el día, ¿no? Posiblemente, pero cuando lo veamos, usted verá que Dios ha sido un Dios lleno de gracia siempre, Dios lleno de bondad siempre, Dios lleno de misericordia siempre, ¿no? Entonces, pero fíjese la expresión, porque yo no cambio, vosotros no habéis sido consumidos. O sea, el hecho que no hayáis sido consumidos no es por causa de vosotros, ni de lo bien que lo habéis hecho vosotros, porque si hubiera sido por vosotros ya no estaríais sobre la tierra, esa es la expresión realmente, sino que por causa de cómo soy yo y por causa que yo no cambio, es que vosotros no habéis sido consumidos. Entonces, ahora la primera parte es esa, ¿no? Porque yo, el Señor, no cambio, Dios no cambia. Nosotros necesitamos entender, y ustedes saben que en esto insistimos mucho, porque para nosotros es clave, y no lo digo para nosotros en el sentido de Kenneth y Keila, me refiero para la iglesia. Para la iglesia de Jesucristo es clave entender la distinción de pactos, es clave entender la diferencia de pactos, es imprescindible. Fíjese que le voy a decir algo, no es que sea una opción. No es una opción. Puede haber gente que diga, bueno, yo no creo que sea tan importante estudiar los pactos. Amados, no es una opción. Es determinante para la Iglesia de Jesucristo que aprendamos, que entendamos a diferenciar los pactos de una forma correcta. Es determinante para la Iglesia de Jesucristo que reconozcamos el pacto en el que estamos. ¿Qué pacto es el que nos gobierna hoy? ¿Cuál es el pacto eterno del que habla la Biblia? ¿Cuál es el pacto en el que nosotros estamos por causa de la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, o manifestada a través de nuestro amado Señor Jesucristo, que vino lleno de gracia y vino lleno de verdad? Es determinante para que nosotros podamos entender las Escrituras, para que nosotros podamos dividir correctamente las Escrituras, como Pablo le dice a Timoteo, usa bien la palabra de verdad, divide correctamente, divide bien la palabra de verdad, es necesario dividir los pactos. Si no, el problema que tenemos es que andamos mezclando principios, verdades, fíjese lo que le digo, verdades. O sea, no estamos hablando que mezclamos cosas que no fueron verdad o que no fueron principios correctos. El problema es que son verdades o principios obsoletos. Ese es el punto. Eso es lo que a veces no hemos entendido. Entonces tratamos de traer, bueno, por ejemplo, el ejemplo lo tenemos aquí en Malaquías 3, ¿no? Cuando la gente predica de los diezmos, lamentablemente, como dijo R.C. Sproul, ¿no? Dice, bueno, tenemos dos tipos de predicadores. Hay gente que predica erróneamente por manipulación y hay gente que predica erróneamente por ignorancia. Pero los dos son igual de peligrosos. Sí. Es decir, tenemos que huir de los dos. Por supuesto, tenemos que huir de los manipuladores,
pero lamentablemente tenemos que huir también de los ignorantes. Hay gente que predica Malaquías 3 para manipular y para sacarle el dinero a la gente, o hay gente que predica Malaquías 3 desde la ignorancia porque piensan que eso sigue vigente para hoy. Entonces, si no dividimos correctamente los pactos, cuando aquí dice la Biblia, traed todos los diezmos al alfolí, y entonces yo abriré las ventanas de los cielos, y reprenderé por vosotros al devorador, y la bendición caerá sobre vosotros, y la gente lo aplica al día de hoy, y la gente dice, no, cuando usted trae sus diezmos, usted está haciendo que Dios abra las ventanas de los cielos. Bueno, eso es un pacto, eso es un principio obsoleto. Y por lo tanto, se está demostrando que no conocemos la división de pactos, no entendemos cuál es la división de pactos, no entendemos el pacto en el que nosotros estamos hoy. Si queremos, o sea, la naturaleza del Padre es la que es, y es lo que estamos aprendiendo en esta serie, pero si queremos interpretar las Escrituras, de ahí vienen las confusiones, y es lo que queremos que Dios nos vaya enseñando semana tras semana, que la gente diga, no, pero Dios se comporta de una manera aquí, Dios se comporta de otra manera aquí, pero Dios no cambia. El tema es que no hemos entendido la importancia de los pactos que rigen a la gente o a las personas específicamente. No hemos entendido que había un pacto que gobernaba durante un tiempo específico, que fueron aproximadamente unos 1500 años desde Éxodo 19 y 20 hasta el año 70 después de Cristo, que se acaba cerrando por completo ese pacto antiguo para el pueblo judío, y para el pueblo judío obviamente se cierra por completo porque es cuando se destruye el templo de Jerusalén. Todo su sistema de sacrificios, todo su sistema de creencias, todo su sistema religioso, por así decirlo, se viene abajo por completo en ese año. Por lo tanto, desde Éxodo 19 y 20, que se establece el antiguo pacto de la ley, hasta el año 70 después de Cristo, que se les cierra a ellos por completo ese antiguo pacto, ellos viven gobernados por un pacto. Lo que no podemos hacer nosotros es tratar de traer principios de ese pacto que quedó obsoleto y que no se lo inventa Kenneth o Keila o la Iglesia Gracia y Fe, sino que Hebreos capítulo 8 dice que lo que está por viejo o lo que se da por viejo está por desaparecer. Otra versión dice ha quedado obsoleto. Y lo que no podemos tratar nosotros hoy en Cristo es intentar funcionar con principios que han quedado obsoletos, porque no van a funcionar. O sea, por mucho que usted quiera, si usted ahora en su coche, usted tiene para escuchar música, para conectar un MP3 o un USB, ¿no? O ya ni eso, ya los coches modernos usted los tiene, que lo conecta a su móvil y el coche le reproduce la música que usted tiene en su móvil, no necesita nada más. Entonces, usted puede traer un casete antiguo, intentar colocarlo por algún sitio del coche y si usted lo quiere escuchar no va a poder escucharlo, porque no tiene esa tecnología ya, si es que se le puede llamar tecnología a eso, ¿no? Entonces usted trata de meter el casete y usted dice, no, pero es que yo quiero escuchar este casete, pero ese casete ha quedado obsoleto para ese coche. Sí. Entonces hay que actualizar el asunto. Nosotros necesitamos entender que el pacto en el que nosotros estamos es un pacto de gracia, es un nuevo pacto, es un mejor pacto, que es un pacto para toda la humanidad. Eso también es necesario que quede claro, porque lamentablemente muchos todavía hoy, por querer saber cuál es la identidad de la nación de Israel, se olvidan de cuál es la identidad de la Iglesia de Jesucristo. Entonces andan ahí discutiendo por la identidad de la nación de Israel, que ya no es pueblo de Dios, que ya no es nación santa, que Jerusalén no es una ciudad santa, y por lo tanto ellos se olvidan de quiénes son los santos, que es la Iglesia de Jesucristo. Israel es una nación más, Dios no tiene un plan específico para ellos, Dios no va a trabajar con ellos de una manera diferente de lo que va a hacerlo con cada uno de nosotros hoy en día. Podemos ponernos las manos a la cabeza si usted quiere, podemos tirarnos de los pelos, yo tengo poco para tirar, ya se lo digo ahora, como tire me quedo con menos, pero la realidad es esa. La realidad es esa. No hay ningún tipo de diferencia. No hay nada en el futuro que Dios vaya a hacer con Israel. No hay nada. No, ya está, ya quedó. El Israel del Antiguo Pacto no tiene absolutamente nada que ver con el Israel, la nación que conocemos hoy en día, ¿no? Claro. Entonces, y por querer conocer esa identidad de Israel, perdemos cuál es la identidad de la Iglesia. Este pacto es para todos. El pacto de la ley no era para todos. Era para el pueblo de Israel. Así es.
era para aquella nación específica, para aquel pueblo judío, pero hoy el pacto nuevo, el pacto mejor, establecido en Cristo, es para todos. Absolutamente para toda la humanidad, no hay distinción. No hay ningún tipo de distinción y creo que muchos de nosotros deberíamos estar agradecidos por eso, porque si no somos judíos es una maravilla que el pacto de gracia sea para todos. Porque si no estaríamos fuera y tendríamos un problemón, no un problemita, no, teníamos un problemón bien gordo. Pero como el pacto es para todos, aquí estamos. Gloria a Dios por ello. Amén. Pero lo que quería decirle es, Dios no cambia. Él ha tratado con la gente en base a los pactos. Pero aún y así, detrás de esos pactos, su naturaleza ha estado siempre ahí. La naturaleza siempre ha sido, y aquí lo hemos leído, por esto no habéis sido consumidos porque yo no cambio. No habéis sido consumidos porque yo no cambio. Desde el principio vemos cuál es la naturaleza del Padre hacia la humanidad, que esté todo bien, que esté todo en orden, que esté todo perfecto, para que el ser humano disfrute de todo lo bueno que yo he preparado para ellos. Usted lo tiene en Génesis capítulo 1. Usted puede leerse Génesis capítulo 1 y usted va a ver en varias ocasiones, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Entonces, luego crea al hombre y a la mujer con todo ya provisto. El hombre y la mujer no tenían que preocuparse de nada, solamente de llevar a cabo la función de extender el huerto del Edén por todo el planeta Tierra. Pero todo había sido provisto para que eso se llevara a cabo, lo cual es una enseñanza para nosotros hoy. Todo ha sido provisto para que el reino se extienda. Así es, aleluya. No todo ha sido provisto para que nuestros caprichos se cumplan. No, yo no he dicho eso, he dicho que todo ha sido provisto para que el reino se extienda. Dios proveyó todo a Adán y a Eva para que ellos extendieran el huerto. Por eso le dijo, labrad, trabajad la tierra, sembrad y que esto vaya creciendo. Nosotros hoy en día todo ha sido suplido por el Rey para que el reino se extienda. Sea lo que sea que se necesita para la extensión del reino, ya está provisto. Creo que es una buena noticia, no sé, Creo que es una buena noticia. Si la sanidad está provista para que podamos extender el reino, la provisión está provista, los locales están provistos, la gente está provista, las sillas están provistas, toda la economía para la extensión del reino, si hay que estar en radio o en televisión, todo ha sido provisto para poder viajar a diferentes naciones, para poder tener locales en diferentes naciones. Todo ha sido provisto por el Rey para que su reino se extienda. Yo no puedo poner la mano en el fuego, ni muchísimo menos que todo haya sido provisto para que una denominación se extienda. Pero para que el reino se extienda, ahí le aseguro que sí. Le puedo asegurar que sí. Para que un ministerio se extienda, no lo sé. Pero para que el reino se extienda, ahí no hay duda ninguna. Todo ha sido provisto para el Rey, para que la extensión de su reino se pueda llevar a cabo en la tierra. Entonces, Dios ha tratado con la humanidad a través de los pactos, pero aún así, su naturaleza sigue siendo la misma. Hemos dicho, solamente a modo de repaso, por un lado, Dios es bueno siempre. Dios es bueno siempre. Y eso no cambia. Por otro lado, Dios es amor. El amor de Dios, porque Él es amor. En tercer lugar, si Dios es amor, debo entender que Dios me ama a mí, personalmente. Aleluya. Dios me ama a mí personalmente. En cuarto lugar, entender que Dios es Padre. Y dijimos la semana pasada, esto lo pudimos ver la semana pasada, ¿verdad? Si entendemos que Dios es Padre, si crecemos en el conocimiento que Dios es Padre, por un lado, disfrutamos de la libertad de la preocupación. La preocupación no tiene cabida cuando crecemos en el conocimiento de la paternidad de Dios sobre nosotros. La paternidad de Dios sobre nosotros. Amados, es triste ver cómo algunos defienden la paternidad humana sobre ellos o sobre la gente. Y es triste cómo algunos discuten, no, porque este es mi padre espiritual, aquel es mi padre espiritual. Yo no voy a entrar en eso, pero aquí se trata de crecer en otra paternidad, la paternidad de Dios sobre mi vida.
Esa es clave, es determinante también. Saber que Dios es mi Padre. Cuando yo crezco en ese conocimiento, pudimos ver en 2 pasajes de las Escrituras, de los Evangelios, que la preocupación se va. Porque Dios es bueno y Él es mi Padre. Y si Él cuida de las aves del cielo, de los lirios del campo, ¿acaso no somos más nosotros? Entonces, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? No hay preocupación cuando entendemos la paternidad de Dios sobre nuestras vidas. Cuando crezco en este conocimiento, cuando medito en este conocimiento, Dios es mi Padre. Amén. Dios es mi Padre que me ama a mí, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es mi Padre que me cuida. En segundo lugar, disfruto de la libertad de la condenación. Amados, todo el que está en Cristo es libre de la preocupación. Todo el que está en Cristo es libre de la condenación, pero no todos disfrutan de esa libertad. Por eso uso el verbo disfrutar, porque cuando crezco en el conocimiento me lleva al deleite, al poder disfrutar. Mientras viva ignorante, la condenación puede ganar terreno en mi vida. Mientras viva ignorante, la preocupación puede ganar terreno en mi vida, pero cuando crezco en conocimiento, yo disfruto de la libertad de la condenación. ¿Qué significa eso? Que hay cosas que a veces no haré bien. Hay cosas en las que a veces me equivocaré. Esa es la realidad, pero Dios no condena. Así es. Entonces, crecer en el conocimiento de la paternidad de Dios sobre mi vida es saber que Dios no me va a condenar. Amén. Que me puedo equivocar. No estoy buscando el equivocarme. No sé si me explico. No estoy buscando el equivocarme. No busco eso, pero me puedo equivocar. Entonces, por eso que la gente dice, esto hay que hacerlo, solo hay un plan A, como compartía estos días mi amigo el pastor José Luis, ¿no? Hay un plan A y ya está. Pero él decía, si nos hemos equivocado en el plan A, no pasa nada, lo tachamos, ya hay un plan B. Y si nos equivocamos en el B, lo tachamos, ya hay un plan C, porque Dios no nos va a condenar. Dios no nos condena. No nos vengamos abajo porque el plan A ha fallado. Dios no nos condena, Dios no nos aparta, Dios no nos desplaza, Dios sigue contando con nosotros. Él no va a traer condenación sobre nuestras vidas, pero ese deleite de la libertad de la condenación, yo lo disfruto cuando crezco en este conocimiento. Dios es mi Padre. Yo como papá, Keila como mamá, podemos ver a nuestros hijos equivocarse, pero no los desplazamos. No decimos, pues ya está, si el plan A no ha funcionado contigo, ya está, ya no hay más planes. No. Como padres nosotros manifestamos nuestro amor y nuestra bondad. Y ellos tienen que sentirse y saberse seguros que a pesar de los errores, papá y mamá van a estar ahí. ¿Cuántas veces, lamentablemente, la religiosidad nos ha mostrado que por causa de nuestros errores Dios no iba a estar ahí? Que Dios nos iba a dar la espalda o que Dios iba a dejar de hablarnos mientras nosotros permaneciéramos, hubiéramos errado o nos hubiéramos equivocado. Pero la gracia nos muestra todo lo contrario. Dios está ahí porque Él es nuestro Padre que nos ama incondicionalmente y este entendimiento nos lleva a disfrutar de la no condenación. Y la no condenación me permite cada vez equivocarme menos. En tercer lugar, dijimos obviamente que por crecer en este entendimiento disfrutamos nuestra identidad de hijos, nuestra posición de hijos. Dios no trata con nosotros como siervos, Dios nos trata como hijos. Amén. Hijos amados. Dios no me habla como su siervo, Dios me habla como su hijo amado. Cuando escucho su voz, Él me está hablando como a su hijo. Soy Kenneth, su hijo amado. Que por causa de ser su hijo, le sirvo a Él, claro que sí, pero Él me trata a mí como a su hijo. Gloria a Dios. Amados, a Dios para nosotros es maravilloso crecer en este entendimiento, pero es que Dios es el más interesado en que le conozcamos a Él como Padre. Sí. Él es el más interesado en que crezcamos en este entendimiento y le veamos a Él como nuestro Padre, como nuestro Padre bueno que nos ama. Amén.
Y en cuarto lugar, dijimos que por causa de este entendimiento de la paternidad de Dios sobre nosotros, disfrutamos la herencia. Disfrutamos la herencia. ¿La herencia la tenemos? Sí. ¿Todo el que está en Cristo? Absolutamente todos. Pero la ignoramos a veces. Nuestra herencia, por supuesto, por encima de todas las cosas es Cristo. Pero en Él se nos ha dado todo lo demás. Y vamos a disfrutar esa herencia que ya tenemos, que ya es nuestra cuando crecemos en este entendimiento. Dios es mi Padre. Dios es mi Padre, que me ama incondicionalmente. Y si soy hijo, entonces soy heredero. Porque solo el hijo hereda. El siervo no hereda. El hijo hereda. Entonces el entendimiento de hijo, el entendimiento de la paternidad me lleva a entender mi herencia. Voy a disfrutar mi herencia. No voy a renunciar mi herencia, como dijimos los otros días, siempre agradecidos pero nunca conformados. Gracias a Dios, por supuesto, pero no me conformo. Quiero disfrutar todo lo que Jesús pagó por mí, porque al fin y al cabo ya está pagado. Ya está pagado. Como que a usted le invitan a comer. Y en esa invitación entra el postre y el café, y cuando viene le dice, ¿quiere postre? Y usted dice, sí, pues total, si está pagado, venga, postre. Y luego, ¿quiere café? Claro que está pagado el café, sí, también, pues también quiero café. Quiero todo lo que está pagado, yo lo quiero. Claro. Y de eso los catalanes sabemos mucho. De aprovechar todo lo que está pagado. Todo lo que Jesús pagó, yo quiero disfrutarlo. Yo quiero disfrutarlo. Obviamente estoy en ese proceso de renovar mi mente y transformar el alma para disfrutar eso, pero yo quiero disfrutarlo. No quiero que los días pasen y que las semanas pasen sin que yo esté disfrutando lo que Jesús pagó para mí. Por eso hablábamos el jueves la serie de fe que hemos terminado respondiendo correctamente, porque este entendimiento nos tiene que llevar a ese desafío. Ver todo lo que la gracia ha puesto a nuestra disposición, ver la realidad de la paternidad de Dios sobre nuestras vidas, no debe llevar a un conformismo, debe llevarnos a un desafío, de decir, no, yo es que quiero todo lo que es mío, quiero disfrutar todo lo que es mío, quiero disfrutar todo lo que me pertenece. Con el propósito, claro que sí, de servir al plan de Dios. Con el propósito de servir al propósito de Dios, de extender su reino. Pero yo quiero todo lo que el Padre ha puesto a nuestra disposición a través de Cristo Jesús. Yo lo quiero disfrutar. Yo lo quiero disfrutar y no voy a renunciar absolutamente a nada. Ahora, venga conmigo, por favor. Vamos a ver dónde vamos un momentito. Romanos capítulo 1. Dios es bueno siempre. Entonces, como decíamos desde el principio, el propósito de esta serie de enseñanzas es que se desarrolle en nosotros una imagen correcta del Padre. Y esto tiene que ver con dos cosas claves y específicas que deben desarrollarse cada vez más en nosotros y son creencias y pensamientos. Repito, creencias y pensamientos. Antes de que demos un paseo por las Escrituras para ver la naturaleza del Padre manifestada, que como le digo, desde Génesis capítulo 1. O sea, es que no es que empezamos a verlo por ahí por Segunda de Reyes, no, desde Génesis capítulo 1 vemos cuál es la naturaleza del Padre. Pero es que si usted decide por su propia cuenta estudiar Génesis, por ejemplo, usted va a ver que continuamente va a ver esa naturaleza del Padre manifestada, cuidando a la gente, trayendo protección a la gente, trayendo provisión a la gente. Usted puede ver la naturaleza del Padre viendo al hombre y diciendo, no es bueno que el hombre esté solo.
y entonces crea a la mujer. Usted puede ver la naturaleza del Padre en Génesis 3 trayendo esa palabra profética determinante para la humanidad, que es lo que vendrá por causa de la simiente de la mujer. Puede ver cómo cuida Dios a Adán y a Eva, sacándolos del huerto del Edén y protegiéndolos. Y continuamente podemos ver la manifestación. El pueblo de Israel, aun siendo un pueblo de Israel cabezón, ya avanzando más en la historia, ¿no? Ya nos metemos en Éxodo. Siendo un pueblo cabezón, siendo un pueblo duro de cerviz, dice la Biblia, eso es cabezón, ¿eh? Si usted quiere, ¿qué significa? Cabezón. Eso es lo que significa. Lo que pasa es que esto es un castellano más moderno, ¿no? Pero bueno, duro de cerviz es que son muy cabezones, que son como el alcoyano, vamos, que son duros del asunto. Entonces, siendo un pueblo así, Dios aún así los cuidaba continuamente. Convertía el agua amarga en agua dulce para que ellos pudieran beber. Abría el mar rojo para que ellos pudieran cruzar. Los liberó de Egipto y ellos despojaron a Egipto. Lo veremos en las Escrituras. Lo despojaron. Plata, oro, vestidos. Y se fueron ricos, riquísimos. Durante 40 años. ¿No era ese el plan? ¿No era esa la intención? Durante 40 años estuvieron vagando por el desierto. Pero aún así no les faltó nunca de nada. Pero antes de que hagamos ese viaje donde podemos ver, y luego si llegamos a los evangelios vemos la manifestación del Padre a través de Jesús. Creo que el otro día una persona preguntaba, ¿en qué se basa para decir que Jesús manifestó al Padre? Bueno, en el propio Jesús. Yo he venido a hacer la voluntad del que me envió. Estoy aquí para hacer la voluntad de mi Padre. Yo hago lo que he visto hacer al Padre y yo hablo lo que he oído hablar al Padre. Hombre, si eso no es hacer si no es manifestar la voluntad del Padre, entonces apaga y vámonos. Jesús manifestó la voluntad del Padre en su ministerio. Así es. ¿Y qué es lo que vemos? Sanidades, provisión, milagros, no condenación, gracia manifestada. Eso es lo que vemos continuamente en el ministerio de Jesús. Pero antes de llegar a eso, debemos entender esto. Necesitamos desarrollar creencias correctas y pensamientos correctos. Sí. Y necesitamos una creencia correcta respecto a la naturaleza del Padre y necesitamos un pensamiento correcto respecto a la naturaleza del Padre, porque si no, no experimentaremos esa naturaleza en nosotros. No estoy diciendo que esa naturaleza no existe, la naturaleza está, Dios es quien es y Dios es bueno siempre. Dios es bueno siempre, pero yo no voy a experimentar esa bondad si yo no desarrollo creencias correctas y si yo no renuevo mi mente hacia lo correcto. Esta serie de enseñanzas viene para ayudarnos a todos a renovar nuestra mente hacia lo correcto, a que tengamos una imagen correcta del Padre, porque como ya hemos dicho, no sé de qué tipo de familia viene usted. No sé cómo se portó su papá o su mamá con usted. A lo mejor han sido los mejores padres que nadie puede imaginar. Gloria a Dios por ello. Pero aún así, papá Dios los supera a todos nuestros papás y a nuestras mamás. Papá Dios los supera. O a lo mejor es todo lo contrario. Lamentablemente fueron unos padres pésimos, o quizá le abandonaron cuando usted era pequeño o pequeña, o a lo mejor alguien viene de un hogar alcohólico o de medio de drogas o de lo que sea, pero debemos renovar nuestro entendimiento para tener una imagen correcta, para saber y para conocer, para que cuando me digan Dios es mi Padre, que no sea algo que me golpea y me diga, wow, pero es que mi padre me pegaba continuamente. Entonces Dios es así. Entonces, no, renovemos nuestro entendimiento y ese es el propósito de esta serie, eso es lo que Dios quiere hablarles, amados, eso es lo que Dios quiere enseñarnos a través de esta serie, que cambiemos nuestra forma de pensar, que si ya sabemos que Dios es bueno, que crezcamos en ese entendimiento y que sigamos renovando nuestra mente respecto a ello, pero que si por lo que sea no tenemos una imagen correcta de Dios, que permitamos que la palabra derribe esas fortalezas para que se edifique una imagen correcta. Entonces es por eso que trabajamos con creencias y pensamientos. Creencias, ¿por qué? Porque esa es la fe de nuestra vida, la fe que se nos ha dado. Es una fe que ya tenemos, es una fe que es nuestra.
pero que nosotros tenemos que aprender a creer correctamente. Sí. La fe la tenemos. La fe ya es nuestra. Pero fíjese, todo el que está en Cristo tiene una fe correcta. Todo el que está en Cristo tiene la fe de Dios. No vamos a entrar ahí porque para eso usted tiene la serie Respondiendo Correctamente. Desde la parte 1 venimos hablando esto, ¿no? Pero, repito, todo el que está en Cristo ya tiene la fe de Dios. Sí. Venga conmigo solo para ver este verso simplemente, ¿no? Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 1. Segunda de Pedro 1:1. Uh-huh. Sí, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 1. No sé si vamos bien por ahora. Sí. Con mi esposa siempre vamos bien, gloria a Dios. La fan number one. Dios es bueno. Amén. Segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Fíjese que una fe igualmente preciosa que la nuestra, es decir, aquellos a los que Pedro les está escribiendo, les está diciendo, la fe que vosotros tenéis es la misma fe que yo tengo. No hay una fe diferente, no es una fe distinta, ni siquiera es una fe menor. No existe una fe menor o una fe mayor. No existe una pequeña fe o una gran fe. Todos los que estamos en Cristo tenemos la fe de Dios en nosotros. Amén, así es. ¿Se acuerdan que el jueves leíamos en Marcos 11:22? Tened la fe de Dios, o tened fe en Dios, que significa en el original, usted lo puede leer, tened la misma clase de fe que Dios tiene. Bueno, por su gracia ya tenemos esa fe. Amén, aleluya. Ahora escuche bien esto, por favor. Todo el que está en Cristo ya tiene la fe de Dios. Amén. Pero no todo el que está en Cristo tiene creencias correctas. Sí. Repito, todo el que está en Cristo ya tiene la fe de Dios, pero no todo el que está en Cristo tiene creencias correctas o tampoco tiene creencias fortalecidas. Y uno puede decir, bueno, Kenneth, espérate un momento, si ya tenemos la fe de Dios, sí, pero es que las creencias nacen de las enseñanzas que oímos. Igual que los pensamientos. Sí. Un ejemplo sencillo. ¿Por qué todo el que está en Cristo tiene la fe de Dios? Porque eso es lo que nos dice la Biblia. Ahora, ¿por qué no todos tienen creencias correctas? Le pongo muy fácil. Si durante toda nuestra vida en Cristo hemos estado escuchando acerca que la voluntad de Dios es enfermedad, se ha desarrollado en nosotros una creencia, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Creemos algo. El problema es que lo que estamos creyendo no es correcto. Sí. Porque se nos ha enseñado algo incorrecto. Entonces, cuando nosotros tenemos una imagen incorrecta del Padre, tenemos una creencia respecto al Padre. El problema es que no es una creencia correcta. No. Por eso que trabajamos con pensamientos y creencias. Porque aquello que oímos desarrolla en nosotros pensamientos y desarrolla en nosotros creencias. Y todo eso afecta a nuestro sistema de emociones. Al alma, obviamente. Entonces, depende de aquello por lo que somos enseñados, vamos a creer una cosa o vamos a creer otra. Vamos a creer correctamente o vamos a creer incorrectamente. Por eso que a través de la correcta enseñanza de la palabra se desarrollan creencias correctas y se edifican formas de pensar correctas. Vamos a verlo. Vamos a Romanos capítulo 10, por favor. Yo sé que esto lo conocen muy bien, pero enseñamos, como siempre decimos, enseñamos por causa de la ignorancia, repetimos por causa del olvido.
Repito, enseñamos por causa de la ignorancia, todos tenemos ignorancia y todos necesitamos ser enseñados, pero repetimos, por causa del olvido, porque lamentablemente no tenemos la capacidad de retener todo absolutamente y hay cosas que se nos pueden olvidar y por lo tanto necesitamos repetirlas para ir reteniéndolas cada vez más y más. Romanos capítulo 10. Verso 10. Dice así: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pablo establece esto como verdad. Y entonces dice, ahora la pregunta es, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y obviamente, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Ahora el punto es, ¿cómo van a creer en aquel de quien no han oído? Es decir, lo que yo oigo desarrolla creencias en mi vida. Sea lo que sea. Sea lo que sea. El ser humano, aunque no lo reconozca, aunque piense que no es así, el ser humano tiene una necesidad en su interior de estar conectado con Dios. Esa es la realidad. Sí. Eso es así. Yo sé que usted dice, no, pero yo conozco mucha gente, yo también. Pero el ser humano, sin reconocerlo, sin entenderlo, porque somos creación divina, tiene una necesidad de estar conectado con Dios. Tiene una necesidad espiritual que el ser humano no sabe reconocer. Ateos, agnósticos o gnósticos, todos ellos siguen teniendo una necesidad espiritual. Sí. Ellos no lo ven y lo respetamos. Pero usted puede ver que esa necesidad espiritual es tal que cuando a una persona, a la gran mayoría, si sacáramos una estadística, ¿cuántas personas ateas hay en el mundo realmente? ¿Cuántos gnósticos hay en el mundo realmente? Habría que mirarlo. Yo reconozco que ahora mismo no tengo la estadística, pero intentaré encontrarlo. Pero todos, muchos, siempre creen en algo. Porque el ser humano tiene esa necesidad. De ahí que la gente caiga en sectas. De ahí que la gente se deje atrapar por todo tipo de religiones. Porque como el ser humano está necesitado espiritualmente, cuando alguien viene y le predica algo que tenga que ver con su estatus espiritual o con su estatus almático, automáticamente algo se levanta en ellos, porque existe esa necesidad. Y van a creer lo que se les predica. Por eso, la labor de la iglesia es extender el reino. ¿Cómo extendemos el reino? Manifestando la vida de Cristo allí donde vayamos. Compartiendo el evangelio de Jesucristo allí donde vayamos. Pero no de una manera impositiva, sino de una manera natural. Que la gente nos escuche hablar el evangelio de forma natural. Porque el tema es que necesitan oír para poder creer. Por eso no lo hemos leído, pero el verso 17 conocidísimo por todos, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Aquello que yo oigo desarrolla creencias en mí. Así es. Amados, posiblemente, a lo mejor usted no, gloria a Dios por ello, pero muchos de nosotros venimos con creencias incorrectas. Con muchas creencias incorrectas. Y por favor, no piensen que esto es una especie de ataque. No. Yo vine con muchas experiencias incorrectas. Cuando la gracia me alcanzó en el año 2011 y comenzamos a estudiar todo esto, yo me di cuenta de cuántas creencias incorrectas tenía.
Y posiblemente siga teniendo algunas que deben ser echadas abajo. Pero es que cuando la palabra de fe vino en el año 1997, 1998, me di cuenta también de cuántas creencias incorrectas. Yo creía que la sanidad no era para todos. Yo creía que la enfermedad era la voluntad de Dios. Yo creía que la enfermedad era algo que Dios usaba para enseñarnos, para moldearnos. Yo creía en los desiertos. Yo creía que, bueno, Dios me está llevando por un desierto. Yo lo creía. De hecho, cuando en el año 97 yo fui a Castellón para estar en un festival de música gospel, yo todavía no éramos novios, aunque el 10 de agosto ya estábamos ahí. Pero con Keila, mi pensamiento es, esto es como un oasis en medio del desierto. Yo pensaba que estaba en medio de un desierto. Los procesos, los desiertos, venimos con creencias incorrectas que vienen de aquello que hemos escuchado y que hemos escuchado por años. Y perdónenme, y esto va, fíjese, siempre lo decimos, ¿no? Que Dios trabaja de esa manera, que va enlazando las series de los jueves y los domingos. Y perdónenme, pero no podemos permitir, no debemos autoengañarnos o creernos que esas creencias incorrectas se va a venir abajo por 3 domingos que escuchemos gracia, o por un mes, o por 6 meses que estemos escuchando, cuando llevamos años escuchando cosas incorrectas, llevamos años formando en nosotros una imagen incorrecta de la naturaleza del Padre, no podemos permitir el engaño de pensar que esto con un domingo se nos va. Necesitamos que la palabra venga, y que la palabra venga, y que la palabra venga, para ir sacando las creencias incorrectas, para ir derribando las fortalezas incorrectas en nuestra forma de pensar, de manera que se edifique un verdadero o una verdadera imagen de la naturaleza del Padre en nosotros, del carácter del Padre en nosotros. Amados, decir Dios es bueno es fácil, es fácil. Creo que todo el pueblo evangélico lo dice. Todo el pueblo evangélico dice Dios es bueno. Amados, eso es fácil. El tema es creerlo de verdad. Porque el pueblo evangélico dice Dios es bueno, pero también dicen Dios te lleva a desiertos para probarte, para enseñarte. Dios permite ciertas cosas malas sobre tu vida para traerte una enseñanza. O sea, dicen Dios es bueno, pero creen otra cosa. Creen que la bondad de Dios tiene que ver con llevarte a eso. Por eso es necesario que escuchemos continuamente. Por eso es necesario que le dediquemos tiempo a la enseñanza correcta de la palabra, que hace que se vengan abajo los pensamientos incorrectos, que hace que sean arrancadas de nosotros las creencias incorrectas, para que se pueda edificar lo correcto, amados. Cada vez que meditamos en la palabra, lo dijimos en estos días, ¿verdad? Hay muchas cosas que ocurren a la vez. Por eso que cada vez que meditamos en la palabra de Cristo, cada vez que nos sentamos a escuchar una enseñanza que Dios nos da usando a edificadores del nuevo pacto, a personas entendidas en el nuevo pacto, en la gracia, en el reino de Dios, cada vez que nos sentamos a escuchar ese tipo de enseñanzas, hay cosas que están pasando en nosotros. Y lo que está pasando todo al mismo tiempo es que creencias incorrectas están siendo arrancadas para colocar las creencias correctas. Y pensamientos incorrectos están siendo sacados también para que se edifiquen los pensamientos correctos. Y eso está pasando. Siempre que nos dejemos enseñar por lo que estamos oyendo. Porque otra cosa, pues hay gente que a veces dice, no, si yo escucho. No, pero una cosa es escuchar y otra cosa es permitir que lo que escucho me enseñe. Escuchar, claro que podemos escuchar, pero ¿me estoy dejando enseñar por lo que escucho? ¿Estoy dándole mi atención a lo que escucho? ¿Estoy dándole todo a lo que escucho? Porque lo que escucho tiene que hacer algo en mí, tiene que provocar algo en mí, amados.
Tiene que provocar algo en mí. Lo que escucho no me deja tal y como estaba. Lo que escucho no me deja indiferente si lo que estoy escuchando es el reino, si lo que estoy escuchando es el evangelio, si lo que estoy escuchando es la gracia, si a lo que le estoy prestando mi oído es a Cristo y a su obra completa, no a un sistema religioso, no a un supuesto apóstol o profeta, no, le estoy dando mi oído a Cristo, le estoy dando mi oído a su evangelio, a su gracia. Eso no me puede dejar indiferente. Cristo no deja indiferente a nadie. No, así es. Cristo no deja indiferente a las personas. No. Cristo produce algo en la persona. Así es. Cuando Cristo es enseñado, las creencias incorrectas son arrancadas, Así es. salen. Muchos andan entretenidos en tratar de sacar los demonios de la gente y lo que no han entendido es que tienen que sacarle las creencias incorrectas. Así es. No son los demonios los que tienen que salir, son las creencias incorrectas las que tienen que salir. Así es. Son las estructuras mentales incorrectas las que tienen que ser derribadas. Pero eso fue producto de lo que estuvimos oyendo por un tiempo. Por eso es necesario que oigamos lo correcto. Es necesario que demos nuestro oído, nuestra atención a lo correcto. Para que esas creencias... Venga conmigo a Efesios capítulo 4, por favor. Oh, gloria a Dios. Esto es tan importante, amados. Efesios capítulo 4. Tan importante. Efesios capítulo 4, verso 20. En adelante. Dice así: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Fíjese, no está diciendo mas vosotros no habéis aprendido así de esta denominación, o no habéis aprendido así de este apóstol, no habéis aprendido así de esta persona, de este pastor. No, dice vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Pablo les está diciendo, ¿por qué Pablo lo sabía? Porque Pablo fue el que fue a Éfeso a predicar. Pablo estuvo encarcelado en Éfeso por predicar el evangelio, precisamente. Sí. Y él sabe lo que les enseñó. Claro. Y entonces les dice, yo sé lo que os enseñé, yo os prediqué a Cristo, yo os enseñé a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esto no está hablando de naturaleza. No habla de naturaleza. Le está hablando a personas que están en Cristo. Le está hablando a personas que ya nacieron de nuevo. Le está hablando a personas que están unidas al Padre y que han sido sumergidas en Cristo y que han sido bautizadas en Cristo. No habla de naturaleza. No está diciendo que tenemos que despojarnos de una naturaleza de pecado. Porque si usted lee el contexto de toda la carta, le está escribiendo a personas a los que les dice, vosotros habéis sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Amén. Vosotros ya estáis sentados en lugares celestiales. Aleluya. Ya estáis ahí. Ya fuisteis salvados, perdonados, resucitados juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe, les dice. No está hablando de naturaleza, está hablando de pensamientos. ¿Y cómo lo sabes, Kenneth? Porque sé leer. Y el siguiente verso dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La gente se olvida de ese verso. Hablan del 22, pasan al 24 y se olvidan del 23. Y nos dicen, no, tienes que despojarte del antiguo hombre, de la carne, del viejo hombre de pecado. Y tienes que revestirte del nuevo hombre,
creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pero es que aquí está hablando de la mente, no en el espíritu, no en una naturaleza. Yo ya tengo la naturaleza de Dios. Yo en el espíritu soy perfecto, soy santo, soy justo. He sido creado según Dios, pero ahora yo necesito renovar la actitud de mi mente. Renovaos en el espíritu, tiene que ver con actitud de vuestra posición mental. Aleluya, gloria a Dios. Y eso es por medio de la palabra. Entonces yo renuevo mis pensamientos conforme al nuevo hombre que ha sido creado según Dios. Yo renuevo mis pensamientos conforme a la realidad de este nuevo pacto, a la realidad de la gracia de Dios, a la realidad de Cristo. Pero necesitamos darle oído a la palabra para que se desarrollen en nosotros creencias correctas y pensamientos correctos, para disfrutar de la verdadera naturaleza del Padre, para tener una imagen correcta de la naturaleza del Padre, del carácter del Padre, de la voluntad del Padre. Esa es la realidad. Nos sentamos y oímos, porque nos llevó años desarrollar creencias incorrectas. Y ahora nos va a llevar tiempo desarrollar creencias correctas. No es para desanimarnos, es la realidad. Pero qué maravilloso que estamos creciendo en este entendimiento. Qué maravilloso que Dios nos ha abierto los ojos por su gracia. Y que podemos tener ministros competentes que nos enseñan correctamente las Escrituras. Y que permiten que nosotros podamos desarrollar creencias correctas y pensamientos correctos. Pero eso solo va a pasar con la palabra. Eso solo va a pasar dándole tiempo a la palabra, dándole oído a la palabra, y no por oír una vez. La gente ha cometido el error de, bueno, no, ¿de qué va a hablar de esto? Ah, bueno, yo eso ya lo sé. Yo ya lo he oído mucho. Yo ya sé ese tema. Dios siempre va a tener cosas para enseñarnos. Dios siempre va a tener cosas para mostrarnos. Siempre vamos a poder ver algo que no habíamos visto antes. Siempre vamos a poder aprender algo que no habíamos aprendido antes. Podemos leer el mismo verso 5000 veces y aprenderemos algo que no habíamos aprendido antes. Porque el Espíritu Santo es el mejor maestro para sacar las riquezas de la Escritura y revelarnos a Cristo a través de ellas. Pero hay que oír con la actitud de querer aprender. Hay que oír con la actitud de querer conocer al Padre. Hay que oír o estudiar o leer o meditar con la actitud de querer tener una imagen correcta del Padre. De conocer al Padre, de conocer al Hijo. Hay que oír con la actitud de reconocer. Escúcheme bien, por favor, porque a veces esto es lo que más cuesta. Hay que oír con la actitud de reconocer que hay creencias incorrectas en nosotros que tienen que ser echadas fuera. Hay que oír con la actitud de reconocer que hemos aprendido cosas mal y que por eso se ha desarrollado un sistema de pensamientos incorrectos en nosotros. Hay que oír con esa actitud. Hay que oír sabiendo, no, yo voy a permitir que la palabra venga y ¡pum!, golpee esa imagen incorrecta que tengo del Padre. Voy a permitir que la palabra venga y me enseñe correctamente, para que yo pueda creer correctamente, para que yo pueda pensar correctamente. Aleluya. Y de esa manera, obviamente, yo voy a poder vivir correctamente. Así es, gloria a Dios. Pero necesito ese sistema de creencias correctos y ese sistema de pensamientos correctos, que van unidos, es que van unidos. No le digo,
En el momento que trabajamos con nuestras creencias, estamos trabajando con nuestros pensamientos juntos, porque va unido, porque es lo que produce la palabra en nosotros. Es lo que produce la palabra en nosotros. Forma creencias correctas. Nos ayuda a desarrollar esas creencias o a fortalecer esas creencias correctas y nos ayuda a establecer un sistema de pensamientos correctos. Ese es el trabajo de la palabra en nosotros. Por eso vemos que Romanos 12 nos habla de la transformación del alma, la renovación de la mente. Pasan tantas cosas ahí. Cuando nos sentamos a oír la palabra, cuando permitimos que Dios nos enseñe correctamente, cuando permitimos que Dios nos eduque correctamente. Tantas cosas suceden en nuestra alma. Esa es la transformación, amados. Esa es la transformación del alma que nos lleva a un experimentar la vida de Cristo. Pero no habrá un experimentar la vida de Cristo si no hay una transformación del alma, si no hay un trabajo específico en el alma del creyente, en el alma del Hijo, porque el trabajo en el Espíritu fue todo hecho por Dios. El trabajo en el Espíritu fue hecho completamente por Dios. El trabajo en el alma es un trabajo que debemos llevar a cabo nosotros. Entiéndame cuando digo nosotros, es decir, nosotros debemos rendirnos a la palabra para que la palabra trabaje en nuestra alma. Para que la palabra disipe toda duda y permitamos un sistema de pensamientos correcto y un sistema de creencias correcto. Para que nos estemos revistiendo de esa imagen correcta, el nuevo hombre creado según Dios. Para que tengamos una imagen correcta de la naturaleza del Padre, amados. Pero hay que dedicarle tiempo. Esa es la realidad. Hay que dedicarle tiempo. El sentarnos a oír. Que usted decida, nadie le puede obligar. Y su bendición no está condicionado a esto, no. Pero que usted decía, no, yo cada día le voy a dar tiempo a la palabra. Le voy a dar tiempo a Dios. Le voy a dar tiempo en el sentido de, yo voy a permitir que la palabra trabaje en mi vida. Aleluya. Como hemos aprendido, meditando lo que hemos oído. Meditando, recordando lo que Dios nos ha hablado. Y ver cómo la palabra va trabajando en nosotros. La palabra trabajando en cada uno de nosotros. Trabajando en nosotros. Trabajando en nosotros. Y esa palabra trabajando en nosotros acabará manifestando la vida de Cristo a través de nosotros. Gracias, papá bueno. Gracias por tu palabra trabajando en nosotros. Gracias porque fuimos predestinados para esto. Para cumplir tu propósito, servir a tu propósito. Y gracias por esa palabra trabajando en nosotros, formando y fortaleciendo creencias correctas. Y desarrollando un sistema de pensamientos correctos. Gracias por tu palabra trabajando en nosotros, trayendo una imagen correcta de cuál es tu verdadera naturaleza, tu verdadero carácter y tu voluntad para nuestras vidas. Oramos una vez más, pidiéndote que el Espíritu Santo pueda seguir hablándonos y enseñándonos conforme meditamos en lo que hemos oído, conforme repasamos los apuntes o conforme volvemos a oír. Papá, con toda honestidad te decimos, aquí estamos. Queremos seguir aprendiendo. Queremos que tu palabra siga sacando las creencias incorrectas que pueda haber en nosotros. Y que pueda seguir echando abajo esas fortalezas mentales incorrectas también. Para que Cristo siga siendo edificado en nosotros.
para que Cristo siga siendo formado en nosotros. Gracias, papá, porque cada día más y más iremos experimentando esta transformación en nuestra alma de manera que la vida de Cristo se manifieste a través de nosotros, Amén. extendiendo tu reino y siendo de edificación Sí, Señor. con aquellos que nos rodean. A ti te damos la gloria siempre. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Dios es bueno siempre. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Amén. Amén. Oramos para que haya sido de edificación para sus vidas. Yo creo que es un buen tema para volver a escuchar. Así es. Amados, gracias por estar ahí. Dios es bueno siempre. Les amamos. Como decíamos, hoy están con nosotros Ángel y Joana. Les invito a que si quieren compartan el vídeo. Solamente tienen que darle a compartir y otras personas, a veces no sabemos dónde está llegando el mensaje. Otras personas pueden estar escuchando y estamos aquí para servirles. Recuerden que tienen el canal de YouTube, pueden suscribirse, tienen la plataforma de iVoox para escuchar los audios. Si ustedes quieren, el próximo jueves a las 7 de la tarde, hora de aquí de España, jueves a las 7 de la tarde comenzamos una nueva serie de enseñanzas que ya estaremos anunciando, así que les esperamos. Gracias a todos por estar, de parte de mi amada esposa Keila y de mi parte un abrazo muy muy fuerte y nos vemos el jueves. Cuídense mucho. Gracias. Amén.